Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos en Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos. A continuación, los titulares de la hora. Edmundo González no fue al interrogatorio de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. El candidato opositor alega que hay violación al debido proceso. Del lado internacional, Argentina lo reconoció como el ganador de los comicios, mientras que Chile desconoció la supuesta victoria de Maduro. Gustavo Petro cumple 2 años al frente del gobierno de Colombia. En la mitad de su mandato, el presidente ha conseguido victorias progresistas, pero por el momento ha fracasado con sus grandes reformas, la de laboral y la de salud. Hacemos un repaso en estos 24 meses de gobierno. Se cumplen 10 meses desde el inicio de la guerra en Gaza. El total de palestinos asesinados durante la ofensiva israelí casi alcanza los 40.000. Mientras tanto, la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego parece estar lejos de alcanzarse tras el asesinato del líder político del grupo islamista. Empezamos Directo América en Venezuela. El candidato opositor Edmundo González se negó a asistir a la cita del Tribunal Supremo de Justicia, donde también iba a ser interrogado bajo el proceso de auditoría que realiza el alto tribunal a petición del presidente Nicolás Maduro. En síntesis, si acudo a la sala electoral en estas condiciones, estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondré en riesgo no solo mi libertad, sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio de 2024 y el gigantesco esfuerzo de los venezolanos y venezolanas que han participado en este proceso para que obtuviéramos evidencias del voto válidamente ejercido por la ciudadanía. La comunidad internacional sigue exigiendo que se divulguen todas las actas de los comicios. Hoy el presidente chileno Gabriel Boric acusó de nuevo a Nicolás Maduro de haber intentado cometer fraude y asegura que no reconoce su victoria. Desde Venezuela señalan que con esta acusación Boric se ubica a la derecha de Milei y Estados Unidos. Creo que en esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países. Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes. El señor Gabriel Boric se coloca a la derecha de Milei y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se le cayó definitivamente la máscara. Queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista. Bien, y en Colombia, el 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro era proclamado presidente y este miércoles cumple 2 años en el poder. Petro suma algunos logros, pero también dificultades para gobernar mientras busca el liderazgo internacional. Saludamos entonces a Héctor Riveros, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y, como lo decíamos anteriormente, se desempeñó como ministro de Gobierno de este país y también viceministro del Interior. Héctor, bienvenido a Directo América. Sí, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Héctor, a grandes rasgos, porque sabemos que es un tema bastante denso, ¿cómo podemos calificar estos 2 años de Gustavo Petro? Bueno, yo creo que el resumen que ustedes han hecho es bueno en el sentido de que el presidente Petro evidentemente tiene, digamos, un relato, por llamarlo así, una visión de la sociedad que es bastante distinta a lo que había venido siendo, digamos, la visión mayoritariamente agenciada desde los gobiernos en Colombia, pero desafortunadamente la capacidad de concretar en proyectos concretos y en mejoras para la ciudadanía esa visión, pues se ha visto pues realmente obstaculizada, no solamente por los temas de corrupción que se mencionaron, sino en realidad por un déficit gerencial bastante grande y notorio del gobierno. Ahora, inició Gustavo Petro con el proyecto de una serie de reformas, pero solo ha podido sacar adelante la tributaria y la pensional. ¿Cuáles han sido sus principales fracasos, pero también sus grandes logros? Bueno, el presidente Petro no tiene mayorías en el Congreso de la República
eso le obliga a buscar acuerdos para conseguir aprobar algunos de los proyectos. No ha logrado consolidar una coalición política sólida, ha tenido mayorías en algunos momentos, como se mencionaba, se aprobó una reforma tributaria evidentemente progresista y una reforma pensional pues también digamos profunda, pero es cierto que no ha logrado hacer aprobar proyectos como modificación al sistema de salud en Colombia, a la reforma educativa y varios otros. Entonces, ahí hay un problema grande que el presidente yo creo que no ha sabido administrar adecuadamente, porque requiere atraer una parte del Congreso que yo diría que es del centro político, y para eso tiene que hacer unas concesiones que él parece no estar dispuesto. Entonces, pues termina sacrificando todos sus proyectos en vez de conseguir, digámoslo así, logros parciales. Ahora, más de 11 millones de personas llevaron a Petro ahí a la Casa de Nariño, pero esto no quiere decir que todos esos votos eran del partidarios del hoy presidente. Hoy uno escucha, por ejemplo, la opinión de varias personas que votaron por él y muchos dicen sentirse decepcionados. ¿A qué se atribuye este sentimiento? Sí, efectivamente, pues el presidente Petro obtuvo un porcentaje de 25% o un poco más de los votos en la primera vuelta, y fue en la segunda vuelta en la que prácticamente duplicó su votación original o un poco más incluso, y ahí obtuvo la mayoría. Eso quiere decir que ese 25%, al menos la mitad de los votantes, no forman parte del núcleo del voto duro del presidente Petro, no son, digamos, radicalmente de izquierda, de la izquierda política, y esas personas, pues un porcentaje de ellas, según lo muestran todas las encuestas, hoy tienen una imagen desfavorable o desaprueban la gestión del gobierno, justamente por lo que yo señalaba antes, que es que el presidente pues no se ha mostrado dispuesto o flexible a conseguir acuerdos con ese centro político en estos 2 años. Lo ha hecho ocasionalmente, nombró a algunos de sus ministros, algunos los vemos aquí en las imágenes que acompañan esta conversación, al doctor José Antonio Campo, ministro de Hacienda, al doctor Alejandro Gaviria, ministro de Educación, Alfonso Prada, ministro del Interior, pero todos salieron del gobierno con una autodecisión del presidente que fue que declaró rota la coalición. Eso ha dificultado mucho los avances, y yo creo que eso ha hecho que ese porcentaje que usted señala, pues de personas hoy que a pesar de haber votado por el presidente Petro tienen una opinión desfavorable, pues haya un grupo, digamos, de arrepentidos, por llamarlos así. Bueno, finalmente ya quedan solo la mitad del mandato. ¿Cuáles son los principales desafíos y sobre todo los temas más urgentes que debe atender y en los que debe concentrarse en estos 2 años que le quedan al presidente Gustavo Petro? Bueno, temas urgentes hay muchos, digamos, hay unos relacionados con el tema de seguridad, por ejemplo, porque él ha hecho una propuesta de sometimiento a la justicia o de negociación con grupos guerrilleros que desafortunadamente todavía tenemos en Colombia y con grupos armados organizados, pero ese proyecto pues no ha logrado avances significativos, lo cual no quiere decir que no pueda lograrlos en los 2 años que faltan. Yo creería que ahí es donde va a estar la mayor apuesta de parte del presidente. Hay un problema fiscal coyuntural que es urgente. El déficit, digamos, se ha aumentado y en este momento pues se requiere incluso aprobar eventualmente una nueva reforma tributaria para conseguir mayores recursos, y pues no parece tener el capital político suficiente para hacerlo aprobar, y eso podría poner en dificultades los proyectos del gobierno. Yo diría que esos son los 2 más urgentes, y pues claro, transversalmente a ello está el tema de consolidar una coalición. Sin consolidar una coalición, el presidente va a lograr mantener su 25% y quizá poder promover un candidato presidencial que compita en las elecciones de 2026, pero no tener un resultado exitoso en su gobierno.
Mira, Héctor Riveros, exministro de Gobierno de Colombia, gracias por acompañarnos a hacer este balance sobre los 2 primeros años de Gustavo Petro en el país. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora cambiamos de tema. Este 7 de agosto se cumplen 10 meses de guerra en Gaza en los que Israel ha asesinado a 39.677 palestinos y ha herido a más de 90.000 tras el ataque de Hamás del 7 de octubre que cobró la vida de alrededor de 1.200 personas. El enclave palestino se mantiene en una situación extrema, sin agua potable, sin combustible y con escasos alimentos y medicinas. Entre tanto, Turquía anunció que entregará a la Corte Internacional de Justicia en La Haya su solicitud de intervenir en el caso abierto por Sudáfrica contra Israel por genocidio. 10 meses bajo bombardeos y una extrema situación de asedio. Los ataques en Gaza se mantienen y las postales de destrucción se extienden por todo el enclave, que desde el 7 de octubre intenta sobrevivir a la guerra, incluso con ataques en campamento de desplazados. El misil cayó y la explosión fue enorme. Delante de mí había entre 15 y 20 heridos, la mayoría de ellos con las piernas desmembradas. Después del impacto fui con mi vecino que tenía la pierna amputada en la ambulancia al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. Cuando estábamos allí, recibieron el segundo impacto. Como puedes ver, llegamos esta mañana y nos encontramos con esta destrucción. No esperábamos que el impacto fuera tan fuerte y de esta magnitud. La escena da ganas de llorar. Los niños huían, era como el fin del mundo. La imagen habla más fuerte que las palabras. La situación sanitaria es de extrema preocupación. La falta de insumos y la magnitud de las heridas complica las tareas de socorro. De grande quería ser médica, gerenta o maestra. Ahora deseo morir. Ya no vivimos en Gaza, solo esperamos morir. Nuestras vidas se han convertido en muerte. Espero que todos puedan ver por lo que estamos pasando. Eso es todo lo que deseo. Y en medio del caos, algunos gazatíes intentan retomar actividades o negocios. Un gimnasio se suma a la lista de panaderías, mercados o espacios de siembra que funcionan en medio de los escombros. Hay una gran concurrencia, como se puede ver, y la juventud palestina merece vivir y continuar sus vidas con dignidad, orgullo y honor. La cifra de muertos roza los 40.000, mientras los heridos aumentan y desde el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, advierten que unos 10.000 cadáveres todavía están bajo los escombros sin la posibilidad de rescatarlos. Así despedimos este episodio de Directo América, edición nocturna. Gracias por acompañarnos. No se desconecten que ya viene Laura Garzón con Ventana a Europa. Feliz noche.